Buenos días, bienvenidos a este encuentro de la Facultad de Derecho con sus espectadores. Hoy vamos a encontrar, de hecho le damos la más cordial bienvenida a el foro Bible con nuestro invitado especial Luis Franceschi. A continuación le vamos a dar la bienvenida y le vamos a dar las palabras iniciales a la directora de la escuela, doctora María Lidia Alba Chamos. Muy buenos días a todos. Encantada de recibirlos. Un saludo cordial de parte del rector de la Universidad Católica Andrés Bello, doctor Arturo Peraza, de parte del decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, doctor César Carballo, y a nombre de todo el equipo de la Facultad de Derecho, bienvenidos. Estamos en un momento especial donde el derecho internacional ha sido sumamente debatido, analizado y además de eso forma parte importante de las discusiones jurídicas de la actualidad. En la Universidad Católica Andrés Bello siempre pensamos que podemos llegar lo más lejos que nuestras capacidades, nuestro intelecto y nuestra dedicación nos permite. De hecho, uno de los lemas de la Universidad Católica siempre es ¿qué tan lejos puedes llegar? Y ese qué tan lejos no solamente es en ámbitos como el que hoy particularmente para los espectadores, los que están aquí presentes y los que están por Zoom, ya sabemos que en el ámbito deportivo lo podemos hacer. Somos ahorita campeones mundiales de béisbol y eso significa un trabajo individual, un trabajo en equipo, significa constancia, dedicación, práctica, muchas cosas. Y eso igualito sucede en las carreras. Cuando usted estudia, usted tiene que hacer un trabajo individual, usted tiene que hacer un trabajo en equipo, además de eso tiene que ser constante, tiene que desarrollar habilidades aparte de conocimientos y tiene que imaginarse, en definitiva, cómo va a ser usted en su profesión. Y en su profesión usted tiene que tratar de ser el mejor. Y eso es lo que queremos aquí desde la universidad. Porque en la medida en que ustedes nuestros embajadores sean mejores, pues nosotros como universidad nos vamos a sentir más orgullosos y más reconocidos a nivel nacional y a nivel internacional, por supuesto. Hablando de esos embajadores, de esos egresados, tenemos aquí a alguien que también nos indica qué tan lejos podemos llegar como egresado de la Universidad Católica. El profesor Luis Franceschi es sin duda alguna un gran referente de estudiantes exitosos de la universidad, que además de eso han sido exitosos en su vida profesional. Le damos la más cordial bienvenida, profesor, pero antes de eso, primero va a hablar el profesor Gustavo Omaña, que también es un egresado de aquí de la universidad, y nos va a presentar con mayor propiedad al profesor Franceschi, porque queridos estudiantes, queridos egresados, los que están conectados, los que están aquí, es que sepan que nosotros aquí estamos para acunar a todo aquel que quiera ser mejor, que quiera ser un profesional excelente y que además de eso, con su actividad, logre que el mundo sea mejor cada día. Y ese es el profesor Franceschi y por supuesto el profesor Omaña. Así que les presento al profesor Gustavo Maña y muchas gracias a todos. Bienvenidos a esta actividad. Muchas gracias, profesora. Voy a ser breve, presentar a Luis. Su currículum además es muy breve. Es abogado egresado de la Católica, una maestría en Derecho Internacional, un doctorado en Derechos Humanos. Ha sido profesor invitado en Berkeley y en Oxford. Ha sido eh, laureado en múltiples ocasiones por excelencia jurídica. Ha sido hasta hace un par de semanas
secretario general adjunto de la Commonwealth, una entidad que agrupa a más de 50 países y más de 2.000 millones de personas, lo que se dice rápido, ¿ok? Pero hay que pensar lo que eso significa. Pero además de eso, y es un aspecto en el que me quiero detener, es fundador de la Escuela de Derecho en la Universidad de Strathmore, una de las universidades más importantes y más prestigiosas de África. Pero la verdad es que lo que les estoy diciendo a ustedes no define a Luis Franceschi y no es lo más importante de Luis Franceschi. Lo más importante de Luis Franceschi es una carrera fundamentada en valores, el valor de la integridad, el valor de la honestidad y el valor de la perseverancia, que en momentos como los que está viviendo el país en este momento es lo más significativo. Nosotros podemos obtener títulos, podemos obtener premios, pero realmente lo que nos va a definir es la forma en que vamos a trascender. Y la trayectoria de Luis es una trayectoria de trascendencia, porque en su andar por el mundo ha participado en procesos complejos de negociación por la paz. En su larga trayectoria a través de todos los continentes, porque le ha tocado estar en África, en América, en Asia. Lo más importante es que más allá del turismo, lo que ha estado es así, trabajando por la paz, trabajando por el ambiente y trabajando por el desarrollo. Ese es el personaje que tenemos hoy y este es la persona. No vean al profesor, no vean al ex secretario general adjunto, no vean al ex fundador de una escuela de derecho, vean a la persona que ha sido útil y que enriquece a esta universidad. Profesor Luis Franceschi. Muchas gracias, Gustavo. Y esto me pone en un problema. Esta charla tiene que ser muy buena y dar ejemplo de lo que le ha dicho. El 23 de febrero, hace pocas semanas, estuve en Fiji y teníamos allí una reunión con todos los ministros de justicia del de la Commonwealth, 56 ministros de justicia de todos los países de la Commonwealth y representantes de Australia, Canadá, Inglaterra, India, Sudáfrica, Kenia, Nigeria, etcétera, todos los países, Fiji mismo. Y el último día decidimos llevar a estos ministros a un almuerzo jeffersoniano en la prisión de máxima seguridad de Fiji. Y en cada mesa se sentaron dos o tres ministros, dos o tres prisioneros, un juez o magistrado y un guardia de prisión. Y tuvieron una conversación como iguales sobre la justicia, qué significa y qué hace la justicia, el sistema de justicia, cómo funciona para ti, para mí. Y la conversación fue impresionante porque todos expresaron lo que pensaban. La prisionera que estaba a mi lado tenía 7 años en prisión por robo, se declaró culpable, tenía que cumplir su sentencia, había pagado el dinero. El otro prisionero estaba en cadena perpetua y llevaba 17 años en prisión por asesinato. Y todos tenían una visión muy positiva de lo que significaba. El prisionero, el que estaba condenado a cadena perpetua, nos dijo, yo le doy gracias a Dios por terminar en prisión, yo iba mal y veo esto como la oportunidad que Dios me ha dado de rehacer mi vida. Fue una experiencia increíble, pero lo más increíble, y quería comenzar con esto, esta discusión sobre el derecho internacional
y el arte de lo posible fue que el ministro de Justicia de uno de nuestros países importantes, ricos, grandes, me dijo: Luis, le has puesto rostro humano a mis decisiones. Y a mí me sirvió esto cuando estaba preparando esta charla, en la que veremos varios casos interesantes de lo que puede hacer el derecho internacional y debe hacer, para decir, bueno, le hemos quitado el rostro humano a nuestras normas, a nuestro poder y a nuestra realidad. Y ayer en la Universidad Metropolitana, dando una charla sobre norma, poder y realidad, decía: la norma debe apuntar hacia la justicia, el poder hacia el bien común y la realidad hacia la verdad, que es la que ata la norma y el poder y sujeta la norma y el poder. Bueno, hoy en día el derecho internacional, de alguna forma, y el derecho nacional de nuestros países ha dejado de tener ese rostro humano y se ha convertido en una idea que puede ser manipulada. Y por eso quiero pasar a la primera eh, sla- ya, eh, parte de la presentación que ven allí, en la que el derecho internacional se ve en un estante, en una biblioteca, con los libros de ficción. Allí está con Harry Potter, con las Crónicas de Narnia y con El Señor de los Anillos y otros libros de ficción. Y uno podría decir, bueno, ¿por qué ocurre esto? Porque hemos quitado el rostro humano del derecho internacional y las expectativas que tenemos del derecho internacional posiblemente no sean las expectativas reales. Eh, Hay 58, a lo mejor ahora 59 o 60 conflictos armados en el mundo en este momento. Y uno dice, bueno, ¿por qué ha ocurrido esto? Y si pasamos a la próxima diapositiva, vemos que las Naciones Unidas, junto con el derecho internacional, están en crisis. Esta no es una foto real, pero es una foto generada por la inteligencia artificial de lo que podría significar el, el desmoronamiento del sistema internacional de derechos. ¿Qué ocurre? El secretario general de las Naciones Unidas ha dicho que hay una crisis muy fuerte y las Naciones Unidas están colapsando. Que lo diga el secretario general es muy preocupante. Pero hay otra cosa, otro asunto que también preocupa, y es que al mismo tiempo hay una organización internacional que está creciendo y es la única organización internacional a la que todos sus países le han pagado las cuotas debidas, que son el 2% del presupuesto nacional, y esa es la OTAN. Se desborona las Naciones Unidas y crece la OTAN, que es una organización primariamente pensada para la guerra. Esto mismo ocurrió antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando colapsó la Liga de las Naciones y creció la carrera armamentista impulsada por Hitler. Eso preocupa. A lo mejor, y Dios quiera que no sigamos el mismo camino que antes, pero ciertamente preocupa porque hemos hecho de la guerra un negocio. Y no solo de la guerra, pero también de la paz. Eh, Todos los años, en septiembre, tiene lugar la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Y esta reunión que muchos ven como una pérdida de dinero y de tiempo, porque van todos los presidentes a hablar a sí mismos, a sus países, con el mármol verde detrás, esa reunión que mucha gente ve como pérdida de tiempo y de dinero, es el precio de la paz. Porque todos esos presidentes no van a escuchar discursos, pero van a reuniones bilaterales y multilaterales, donde se reúnen, se escuchan, hablan, llegan a acuerdos. Y me preocupó mucho el año pasado cuando Estados Unidos no permitió que los líderes de Palestina fueran, porque una característica de las Naciones Unidas era que los enemigos se veían y hablaban, y siempre se le permitió
a los rusos, a los iraníes, a todo el que podía ser percibido como enemigo del país que es sede de las Naciones Unidas, en este caso Estados Unidos, que fueran allí. Como todos van a Suiza, a Ginebra, o a Austria, a Viena, o a Nairobi, donde está otra de la sede, la cuarta sede mundial de las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque la idea era el diálogo, que en lugar de pelear en los montes y disparar balas, pelearan con ideas y con plumas en la mesa, con una mesa de por medio. Bueno, veremos qué ocurre en este sentido y cómo el derecho internacional puede reivindicarse como estructura, idea y programa de paz. Y aquí voy al primer caso que, que quiero narrar y que es un caso delicado. Ahora lo puedo decir porque dejé mi cargo hace 2 semanas y, y ahora soy más libre de hablar de cosas que son públicas en todo caso porque los mismos gobiernos o gobernantes lo han expresado en algunos foros. Y uno es el caso de Eswatini. Eswatini, que es un país pequeñito, se llamaba Suazilandia. eh, y siempre que lo menciono me río porque me acuerdo de Ali, que está aquí en la sala, y cómo le encantó esa historia del rey de Eswatini. Estaba yo en una reunión, en un funeral del primer presidente de Zambia, Kenneth Kaunda, que murió en el 2021 en junio, el 2 de junio, en aquel funeral, y ese día se creó un grupo de egresados de la UCAP, que teníamos 30 años que no nos veíamos. Y ese día empezamos todos a recibir miles de mensajes de gente que no habíamos visto en 30 años y era el 30 aniversario de la graduación y llamadas y todo tipo de cosas. Mientras estaba recibiendo yo todos esos mensajes, incluso una amiga, una estudiante, una compañera, Virginia, que me envió un mensaje. Oh, estás en Zambia. Yo conozco una amiga mía que vive en Zambia. Y yo pensé, bueno, pero esta mujer está loca. Yo no estoy aquí haciendo turismo. Yo no estoy aquí para ver amigos de amigos. Pero eso resultó ser providencial. Y luego voy a explicar cómo esa amistad que se creó en la Universidad Católica del 86 al 91 resultó en la paz de un país que casi llega a la guerra. Pero bueno, en el medio de todo aquello recibí una llamada del Palacio Real de Isuatini y me dijeron, estamos llamando del Palacio del Rey, estamos rodeados de mercenarios surafricanos, van a matar al rey esta noche, por favor ayúdanos. Y yo dije, bueno, ¿qué quiere que haga? Porque no tenemos ejército, no somos el Banco Mundial y no somos la OTAN. Han llamado a la Unión Africana. No, por favor, ayúdanos. Veían en nosotros, en la Commonwealth, que es amistad con propósito, mucha cooperación entre países, muchas afinidades, un pasado de alguna forma igualmente doloroso de colonización, pero en el que se han usado esos limones que nos tiraron para hacer limonada. Eh, y les dije, bueno, voy a ver qué puedo hacer. Caminé hacia Ramaphosa, el presidente de Sudáfrica, y le dije, presidente, recibí esta llamada. Oh, Dios mío, eso no puede pasar. Y él llamó a su ministro de defensa o sus generales, habló en su lenguaje, y no entendí lo que dijo, pero me imagino que les dijo que averiguaran y se movilizaran si era necesario. Vino el presidente de Botswana y el presidente de Namibia, perdón, de Mozambique, que estaban allí, los vecinos. Se reunieron en una esquina, llegó la secretaria general, le dije, Patricia, está pasando esto, oh Dios mío, eso no puede pasar. Y acordaron enviar sus ministros de Asuntos Exteriores al día siguiente. Pero al día siguiente el rey estaría muerto. Bueno, cuando los mercenarios vieron que el ejército surafricano se había involucrado, se retiraron, porque ellos no arriesgan a morir, sino que simplemente eh, es un negocio
y si el es demasiado complicado, se retiran. Se retiraron y el rey no murió. Bueno, todavía estamos ayudando a Isotini, la Commonwealth está ayudando a Isotini a ver cómo puede llegar a unas reformas necesarias porque eso ocurrió gracias o debido a problemas serios que hay que afrontar. No podemos imponer una solución a un país. No les podemos decir, Iswatini, necesitas esto, pero sí podemos ayudarles con lo que ellos necesiten y por eso ellos tienen que decir que necesitan. Cuando yo pienso en esta intervención de Iswatini, pienso también en lo que ha ocurrido en Venezuela y digo, ¿por qué los profesores de derecho, cuando vemos algo como lo de Iswatini, decimos, bueno, el derecho internacional ayudó, pero cuando vemos lo que ocurrió en Venezuela, decimos el derecho internacional colapsó y no es necesariamente el caso. Hay que ver mucho al derecho internacional a través del derecho nacional y el Estado de Derecho nacional, porque el Estado de Derecho nacional es lo que justifica o perjudica el derecho internacional y el Estado de Derecho entendido internacionalmente. Si vamos a la siguiente slide. Em, Estando allí en Zambia, em, al mismo tiempo que estábamos enterrando al primer presidente, se estaban preparando ellos para las elecciones. Elecciones entre Edgar Lungu, que está allí muy sonriente, y Hakainde Hichilema, que era el líder de la oposición. El país estaba profundamente polarizado y había mucho odio entre estos dos la gente que los apoyaban. Edgar Lungu había sido presidente, una presidencia que fue difícil, eh, no, no tenía mucho apoyo popular y perdió las elecciones por un margen muy alto. Hakainde Hichilema había estado en prisión 16 veces. La última vez había sido culpado de traición y eso acarrea la pena de muerte en Zambia. Y tuvimos que ir a Zambia a sacarlo de prisión. La secretaria general tuvo que ir de la casa presidencial a la prisión en helicóptero. Todo el tiempo iba y venía, negociando la libertad hasta que salió en libertad. Las elecciones pasaron y Hakainde Hichilema, que es el más alto en la presentación, ganó las elecciones. Ahí ocurrió algo muy interesante. Edgar Lungu no quería conceder y Hakainde Hichilema no quería perdonar. Había mucho odio. Y la negociación con el expresidente de Tanzania, Jakaya Kikwete, que estaba allí también, era concede, perdona, concede, perdona, concede, perdona, hasta que Edgar Lungu concedió y lo dijo en televisión nacional y llamó a Hichilema su hermano y Hakainde Hichilema tenía que hacer lo mismo, llamarlo hermano, darle las gracias, aceptar la concesión y perdonar. Bueno, no lográbamos hablar con Hakainde Hichilema y lo llamábamos y no podíamos. Y me acordé de aquel teléfono que me había dado Virginia, mi compañera de la Universidad Católica, que había dicho, estás en Zambia, yo tengo una amiga. Bueno, esta amiga, ella le dio mi teléfono a esa amiga y esa amiga que se llamaba Sara Maris vino a verme al hotel un día a las 7 de la mañana y dijo, em, bueno, yo trabajo como la jefa de comunicación de Hakainde Hichilema. Y claro, eso fue providencial porque teníamos una línea directa con Hakainde Hichilema. Cuando no podíamos hablar con él, iba a aparecer en televisión insultando a Lungu y diciendo cosas muy feas que podían llevar a la guerra. No podíamos hablar, no podíamos hablar. Llamé a Maris, la amiga de Virginia, y le dije, Maris, tenemos que hablar con Hakainde Hichilema. Oh, perdón, Luis, él está en una reunión y no es posible. Maris, este es tu país, si hay guerra,
está en tu conciencia. Nosotros nos vamos y tú te quedas aquí en tu país. No, no me digas eso. Bueno, dile a Hichilema que nos llame. Y él nos llamó. Y nos llamó y hablamos con él. ¿Ha visto lo que ha dicho Edgar Lungu? No lo he visto, pero él va a ir a la corte. Ey, tranquilízate, no va a ir a la corte. Él no va a hacerlo. Él ya ha concedido y te ha llamado hermano, haz lo mismo. Él lo hizo y la tensión en el país inmediatamente bajó. Bueno, este señor había hecho algo que era muy noble. El presidente que concedió lo llamó hermano y el nuevo presidente electo lo llamó hermano. Y la gente dijo, ¿por qué vamos a pelear si estos son hermanos? Y bajó la tensión, hubo la transición pacífica y fue un éxito total. Si vamos a la siguiente, em, ahí caemos. Ujú. Momentos, bueno, sí, ahí está Hakainde Hichilema y Jakaya Kikwete, el expresidente de Tanzania, que era el chairman, el presidía el grupo de observadores. La siguiente, y aquí pasamos a otro caso muy interesante. Este árbol, del que le he narrado a algunos de mis compañeros en nuestros encuentros aquí en Venezuela, eh, tiene una historia muy interesante. Este árbol eh, existía o existe en Sierra Leona, en Freetown. Es una ceiba que tenía 500 años. Y en esa ceiba, bajo esa ceiba, que lo llaman el Cotton Tree, fue donde los esclavos que liberaron los ingleses, porque habían peleado del lado inglés en la guerra de independencia de Estados Unidos, fueron llevados. O sea que los liberados ingleses terminaron en Freetown, por eso se llama Freetown. Los que pelearon del lado americano en Liberia, y por eso se llama Liberia. Y los que pelearon del lado francés en Libreville, que está en Gabón. Y todos significan lo mismo. Bueno, ese árbol estaba en el escudo de la ciudad, es un emblema del país, era un árbol ciertamente algo cuasi sagrado. Sierra Leona tenía elecciones en el 2023. Llegamos allí, cuatro de nosotros, la secretaria general, yo y otras dos personas, a Freetown el 24 de mayo del 2023 porque se firmaba un acuerdo de paz para las elecciones al día siguiente, el 25 de mayo. Nos habían dicho que eso era imposible, eso no va a funcionar, eso es imprudente, cómo han venido, eso va a ser un bochorno, nos da pena. Embajadores nos habían dicho eso. Y nada, nosotros estábamos en contacto con el presidente, con el líder de la oposición, y éramos amigos, porque eso es muy importante, la amistad, bueno, con propósito. Y así habíamos enfocado las actividades de paz de la Commonwealth. Esa noche cayó una tormenta increíble en Freetown, algo que nunca habían visto, y cayó un rayo que partió ese árbol y lo destrozó inmediatamente. Y si pasamos a la siguiente, eh, vemos cómo quedó el árbol esa noche. Bueno, al día siguiente yo le había dicho a la policía que quería ir a misa en la mañana porque pensaba, bueno, esta puede ser mi última misa, que vaya. Y bueno, me llevaron a las 6 de la mañana a una iglesita de latón muy pobre que estaba más o menos cerca del hotel. Y llegamos allí y el sacerdote en la homilía habló en el sermón, habló del árbol de Cotton Tree y de repente sacó una rama. Y yo pasé por allí y vi cómo se ha caído el árbol. Eso es una maldición y algo muy malo va a pasar en el país porque ese árbol era muy importante para nosotros. Yo no sé por qué, pero después de la misa fui al sacerdote y le pedí esa rama y me la dio, pero me dijo, no seas ingenuo, ellos no van a firmar nada, esa gente no se ha saludado en años, no se quieren, se odian. Bueno, padre, deme la rama. Y corrí con mi rama al hotel y le dije a la secretaria general lo que había ocurrido.
y empezamos a reescribir el discurso, haciendo el flipping, cambiando el paradigma de una maldición a una bendición. Es la oportunidad que Dios les da de rehacer el país, de plantar un nuevo árbol, de olvidarse de los odios del pasado, de reconstruir el futuro. Hay que acordarse que Sierra Leona es un país que estuvo en guerra civil por muchos años. Allí se filmó la película de Diamantes de Sangre. Está basada en la guerra civil de Sierra Leona. Fue una guerra muy fea. Y claro, un país que ya ha saboreado la sangre, cuando tienen conflictos, es muy fácil, más fácil que un país que no ha estado en guerra, decir, bueno, aquí vamos a pelear. Llevamos la rama con nosotros al auditorium. Habían 600 personas, ministros, embajadores, etcétera. Empieza la secretaria general su discurso y cuando dice anoche cayó un rayo y partió el cotton tree y saca la rama, la gente se volvía loca. Lloraban, aplaudían, todo. Yo vi ministros con lágrimas porque no se lo creían. Policías que nos estaban guardando, protegiendo, decían, ya habíamos comprado armas y distribuido las armas para pelear. Bueno, dice la secretaria general, y aquí está la rama y la nueva democracia, y esta es la oportunidad que Dios nos da. El presidente saltó a la tarima, el jefe de la oposición saltó a la tarima, y ella les puso las manos juntas con la rama en el medio y se abrazaron. Y claro, ahí estaba toda la prensa. Eso inmediatamente circuló por todo el país, viral. Y claro, la gente dijo, ¿por qué vamos a pelear si esta gente se están abrazando y son amigos? Porque la guerra es normalmente eso. Gente que no se conoce se matan unos a otros por amor a aquellos que se conocen y no se matan. Y la próxima foto nos enseña, aquí está la rama, le tomé una foto, el presidente, el líder de la oposición y la secretaria general de entonces, Patricia Scotland, con la rama. Claro, esto fue un símbolo tan increíble para el país bueno, de alguna forma salvó la transición. Un mes después tuvieron elecciones pacíficas, el presidente ganó la reelección, pero bueno, hay un acuerdo de alguna forma en el país y esperemos que continúe porque no, esas heridas no se terminan simplemente así, sino que siempre están latentes. Algo muy interesante, hace 3 semanas, 2 semanas, tuve la oportunidad de estar con el Papa León XIV y tuvimos una conversación por más de media hora y le dije la historia. Y el Papa estaba escuchando mucho hablamos de muchos casos, eh, muy atento, muy sonriente, preguntaba cosas muy puntuales, muy exactas, está muy bien informado. Y en un momento, cuando mencioné que una de las cosas más difíciles en este país fue cuando fuimos a ver los líderes religiosos, porque normalmente hablábamos con los líderes civiles, políticos, religiosos, y triangulábamos. Cuando fuimos a ver los obispos estaban divididos, porque unos estaban del lado de la oposición y otros del lado del gobierno, porque la política es muy étnica. Incluso la etnia, de alguna forma, los divide. Y en ese momento fue el único momento cuando vi en el Papa, en el rostro del Papa, eh, dolor, porque le pegó eso de que los obispos estaban divididos políticamente. Y me di cuenta, bueno, que ese es el daño real de cualquier institución, de la iglesia, de una universidad. Todo puede pasar fuera, las cosas pueden ir muy mal, el gobierno puede ser un desastre, el tiempo, el cambio climático, la lluvia, pero el problema real son las goteras dentro de la institución, las roturas dentro de la institución, la división, la desunión, lo que puede traer una universidad, una iglesia, un gobierno, todo abajo. Pasamos a la siguiente. Y ahora
tomamos un avión y viajamos a Asia y llegamos a Bangladesh. Bangladesh fue un caso muy interesante. Bangladesh tenía una primer ministro, Sheikh Hasina, que era una mujer increíblemente eficiente, pero no entendía muy bien lo que era libertad política y de alguna forma pensar diferente. Y bueno, llegó el momento en que hubo una revolución en el 2024 y tuvo que irse, correr por su vida. Pero ella había cambiado la norma para asegurar el poder y tratar de cambiar la realidad, porque el poder lo podemos definir como la habilidad de cambiar la realidad. Y por eso es tan adictivo. Se hace la persona adicta al poder. Entonces ella había dicho que no podía haber un primer ministro temporal o de transición. Había que haber una elección. Cuando ella se fue, el país se quedó sin primer ministro y el ejército se vio en el dilema de qué hacemos. Si nosotros tomamos el poder, nos echan de la Commonwealth, porque eso pasa cuando hay un golpe de Estado. Y decidieron nombrar a Mohamed Yunus, premio Nobel, que está allí, a mi lado con la misma corbata que tengo hoy. eh, Mohamed Yunus como primer ministro, pero como no había lugar para primer ministro en la ley, en la constitución, tuvieron que llamarlo Chief Advisor, que es como jefe asesor. Y por 2 años, casi 2 años, Mohamed Yunus fue el jefe asesor de Bangladesh y era el jefe de gobierno. Y sus ministros se llamaban los asesores. Asesor de justicia, asesor de asuntos internacionales, asesor de finanzas, etc. Y era una situación muy interesante porque es una situación de hecho donde el hecho obliga al derecho a cambiar o a poner una estructura, un nombre, una nomenclatura que no siga la ley porque la ley se ha cerrado a la justicia, ha sido pervertida y no es posible que la ley permita a la justicia, que en este caso era tener una transición pacífica y no militar. Bueno, los ayudamos a, a poner en orden lo que tenían que poner y lo que querían. De hecho, llevamos al ministro o asesor de justicia y al Chief Justice a Sudáfrica para que pudieran ver lo que Sudáfrica hizo con la transición del apartheid, que era la reconciliación. Y bueno, se fueron de regreso a Bangladesh, tuvieron sus elecciones que fueron, que fueron libres y de alguna forma creíbles, y ahora tienen un nuevo primer ministro. Otro ejemplo exitoso de una intervención de una organización internacional, la ayuda de una organización internacional. Y si pasamos a la próxima, estamos ya acercándonos al final. Vemos, ajá, aquí está. Vemos a dos señores. Uno es un obispo protestante, James Huye, y el otro es un imán musulmán, Mohammed Ashafa. Cuando vinieron a mi oficina, y esa foto está tomada en la oficina, que es interesante porque la puerta de la oficina está detrás, esa estantería es falsa y esa es la puerta. Cuando vinieron a mi oficina, el obispo protestante me dijo, enseñándome su mano, porque la mano que tiene detrás de la mano normal es una mano de madera, es una mano falsa. Y me dijo, esta mano me la cortó él, el imán. Y el imán me dijo, y mi hermano y mi primo los mató él, el protestante. Eso fue hace 30 años en Nigeria y en el norte de Nigeria, en Sokoto. eh, el gobierno los puso juntos a las dos comunidades a negociar la paz, para que llegaran a un acuerdo de paz. Y ellos dos terminaron durmiendo en la misma habitación o el mismo dormitorio.
Y el protestante, el obispo, que entonces pastor protestante, me dijo, yo pasé toda la noche pensando cómo iba a envenenar al musulmán. Y el musulmán pasó toda la noche pensando cómo iba a sofocar al protestante. No lo hicieron porque se dieron cuenta que al día siguiente sería evidente que uno de ellos lo hizo. Pero empezaron a hablar semana tras semana y llegaron a una convicción personal donde el protestante dijo, bueno, yo no puedo llamarme un seguidor de Jesucristo si no perdono. Y el musulmán dijo, yo no puedo llamarme un seguidor de la religión de paz si quiero cometer violencia. Uno leyó el Corán y el otro la Biblia para saber cómo pensaban los otros y decidieron, no vamos a discutir religión, pero vamos a trabajar juntos por la paz y hicieron una fundación que lleva ya 30 años trabajando por la paz y el diálogo interreligioso en África y en Asia. Y la próxima em, nos enseña ellos dos, cuando ganaron el año pasado el premio de la paz de la Commonwealth en el 2025 por lo que han logrado a través de esa fundación. Y son como hermanos. El, el protestante me dijo, si yo salgo de la oficina ahora, el musulmán, el imán, Ashafa, te dirá exactamente lo que yo te hubiera dicho. Y si él se va, lo mismo conmigo. Eh, es increíble cómo se quieren y se tratan como hermanos y trabajan juntos. Bueno, ese es un ejemplo y le dije este cuento, le dije esta historia al Papa, le gustó mucho y piensa, bueno, es que esa es la solución. Y ese odio tan intenso que tenían uno por el otro se ha transformado en amor, cariño, y están trabajando juntos. Y si pasamos, nos lleva ahora hacia el final de nuestra charla, pensando, bueno, ¿cuál es la realidad en muchos de nuestros países donde la democracia ha sido pervertida y no apunta hacia la justicia? Porque la norma apunta hacia el poder personal, no como poder dirigido al bien común. Y por eso el derecho internacional se salvará si logra ayudar a nuestros países a recuperar la norma como justicia, el poder como bien común y la realidad como verdad. Em, He hecho o he dicho algunas de estas historias porque son ejemplos de intervención positiva y amistosa en países que lo necesitaban. En cada uno de estos casos hubo peligros, hubo amenazas. Los presidentes o primeros ministros muchas veces no nos querían. En algún país trataron de echarnos. En algún país fue muy duro. En Uganda, por ejemplo, me recuerdo en el 2021, bueno, el gobierno y el presidente no les gustó y le dijo así públicamente en la televisión que yo estuviera en Uganda después de las elecciones tratando de que se liberara a Bobby Wine, que estaba en prisión en arresto domiciliario con 400 soldados alrededor de su casa y no le gustaba que estuviéramos poniendo presión tampoco para que se reinstalara el Internet que había sido cortada para las elecciones y que habláramos de las 100 personas que habían muerto en el violencia electoral. Bueno, porque daba pena, daba vergüenza. Y los países tratan siempre de guardar una fachada de que no pasa nada y todo está bien. Pero cada país tiene enfermedades que hay que curar. Y los órganos internacionales deben servir, si están apuntados o su mandato es la paz, deben servir como esos doctores que a veces echan alcohol en la herida, duele, pero curan. Y eso es lo que hemos tratado de hacer desde la perspectiva de nuestros 56 miembros en la Commonwealth y en cuestiones o problemas relacionados con la paz, la democracia y la libertad.
No podemos garantizar el éxito, pero garantizamos el fracaso si tiramos la toalla. Y ahora yo creo que Venezuela está en un momento histórico muy importante y muy delicado, porque muchísimas cosas cambiarán en los próximos 5 o 10 años y creo que sobre todo para los jóvenes es un momento histórico muy emocionante porque se abrirán muchísimas carreras y oportunidades profesionales, especialmente para esos que se han quedado en este país maravilloso. Muchas gracias. Bueno, si quiere quédese acá porque tenemos algunas preguntas que nos han llegado por mensaje directo. Caramba. Sí, para que me vean acá y después. Considerando su experiencia internacional, ¿cómo cree que el derecho internacional puede adaptarse de manera efectiva a los desafíos actuales, como los conflictos globales y la protección de los derechos humanos? Ujú. Bueno, yo eh, tengo una teoría un poco radical, porque la situación es tan grave que hay que tener soluciones radicales. Radicales no desordenadas, pero que a veces duelen. Las Naciones Unidas se fundó para la paz. Después de dos guerras mundiales que devastaron al mundo y donde se perdieron 80 millones de personas, de seres humanos, bueno, la humanidad se vio obligada de alguna forma a encontrar una solución que pudiera ser como un balance de poderes, porque la guerra terminó, pero las diferencias no terminaron. Y ese balance de poder ha sostenido al mundo hasta ahora. Pero claro, ¿qué ocurre? Como pasan en todas las burocracias, se van creando más procesos, más eh, eh, pasos para cualquier decisión, más órganos para resolver todos los problemas que veíamos en el mundo. Y las Naciones Unidas en eso ha perdido foco. Las Naciones Unidas ha tratado de resolver todos los problemas económicos, sociales, culturales, problemas de población, problemas de mujer, problemas de niños, problemas de refugiados, de todo tipo. Y da la impresión, bueno, por lo menos yo lo veo así, que eso le ha hecho perder foco a las Naciones Unidas. Y claro, ahora, ¿qué ocurre? Cuando empieza un conflicto, el secretario general dice desde Nueva York que estoy muy apenado, profundamente preocupado de este conflicto. Estoy profundamente apenado, preocupado de la guerra en Irán y de la guerra en Palestina y de la guerra en Irak y de la guerra en Ucrania y de la guerra en Congo y del genocidio en Sudán del Sur. O sea que esto no se puede decir desde Nueva York y no puede ser un discurso más. Hay que hacer algo. Y me da la impresión que es muy importante la presencia física del secretario general en el sitio. Yo no creo que el secretario general debería decir desde Nueva York que está muy preocupado por la situación en Ucrania, pero que lo diga desde Kiev. Y no puede decir desde Nueva York que está preocupado por la situación en Israel o Palestina, pero que lo diga desde el Medio Oriente. Bueno, todo esto es muy importante, es esencial. Pienso que hay que cambiar la forma de ver, hay que ser más proactivos y así el derecho internacional recuperará lo que ha perdido de tracción en esto y por eso hay más conflictos. Los conflictos aparecen cuando no hay diálogo, cuando se rompe la comunicación y las Naciones Unidas se creó para que hubiera comunicación. Muchas gracias. Tenemos ahora una pregunta de uno de nuestros asistentes aquí, presencial, por favor, para que lo puedan escuchar y para que lo puedan ver. Sí, hay una pregunta que obviamente yo creo que está de bulto. Tú has tenido una grandísima experiencia en procesos de conflictos y en procesos de transiciones. Y tú eres venezolano. ¿Cómo ves tú el proceso de transición y qué
recomendaciones darías con relación al momento que nosotros estamos viviendo? Bueno, muchas gracias, Gustavo. Esa pregunta me pone, si fuera diplomático, si estuviera todavía en la Commonwealth, no podría responderla. Bueno, Venezuela no es miembro de la Commonwealth, pero como ucavista venezolano, también soy keniano y profesor de Derecho, la puedo responder. El- la situación es delicada. Es una situación anormal, ciertamente, no es algo normal, pero creo que es algo que está abriendo a Venezuela a muchas ideas nuevas. Venezuela, siendo uno de los países, y eso me lo dice la gente en Kenia, ¿cómo es posible que en Venezuela haya tanta pobreza, siendo uno de los países más ricos del mundo, donde hay las reservas de petróleo más grandes del mundo, las reservas, segundas reservas de oro más grandes del mundo? Hay más oro en Venezuela que en toda el África junta. Entonces, claro, minerales raros, todo tipo de cosas, agua, no hay desierto en África. Bueno, los médanos del Coro es un pequeño ejemplo que Dios nos dio para que pudiéramos experimentar todo tipo de bellezas en el mundo, en un país. O sea que, ¿cómo es posible? Bueno, eso hay que afrontarlo. Lo que sí me parece que es muy importante, bueno, yo me enfocaría en dos cosas: justicia y dignidad humana. ¿Por qué? Porque muchas veces hay el deseo de venganza eh, de las personas que piensan diferente, que lo hicieron diferente, que lo hicieron muy mal o que lo hicieron bien por la razón que sea. Bueno, justicia. Y segundo, dignidad humana, porque hay que salirse de la pelea y mirarla desde arriba. Digamos, tener una visión magnánima de a dónde queremos ir. Cuando hay una pelea, por ejemplo, en la casa, una discusión muy fea entre los esposos, ¿quién dice perdón? El más inteligente. No es quien tenga razón, quien lo hizo primero, quien lo... ¿Por qué? Porque uno ve al final a dónde quieres ir y a dónde quieres llegar. Y por eso hay que ser los más inteligentes. Y hay que esperar que todos esos que podrían y ocuparán posiciones de servicio, posiciones de poder en Venezuela, lo hagan políticas, financieras, lo hagan por el deseo de servir. Que el liderazgo que Venezuela necesita ahora es liderazgo de gente que quiera servir. No samuros que vengan ahora como que yo he estado en la oposición por 30 años y ahora quiero beneficiarme. No, porque eso ha pasado mucho en Venezuela, no por 60, sino por 100, 200 años, sino que vengan con el deseo de servir al país y de alguna forma poner en orden lo que está en desorden para que la gente joven y esos estudiantes brillantes que todavía tenemos en Venezuela puedan sacar este país adelante y ser un ejemplo de verdad, de libertad y de apertura y de éxito en Latinoamérica y de Latinoamérica al mundo. Yes. Hay una última pregunta que quizás ya ha contestado parte de la misma en esta parte. Dice lo siguiente: ¿hasta qué punto el arte de lo posible en el derecho internacional implica compromisos que puedan debilitar la justicia? ¿Y cómo se logra un equilibrio entre lo ideal y lo viable en la práctica jurídica internacional? Ujú. Bueno, em, es una pregunta interesante y difícil. En muchos países donde hemos tenido que negociar una transición pacífica y donde había y aún hay mucho odio entre partes diferentes, complicado, que gracias a Dios no es el caso de Venezuela, por un odio étnico, que es algo que no desaparece ni con generaciones. em, lo que recomendábamos siempre es la necesidad de ver cómo pasar la página.
¿Por qué? Porque a veces nos podemos quedar estancados en el ejercicio de la justicia, que muchas veces vemos también como venganza. Tienen que ver lo que es bueno y tienen que sufrir lo que he sufrido yo. En el caso de Zambia, y esto lo puedo decir porque el presidente lo ha dicho públicamente, tenían un poco algo que era como una maldición, que tienen una democracia funcional donde ganaba la oposición en muchos casos, pero todo expresidente en Zambia fue a la cárcel después de terminar su periodo. Y eso estaba haciendo la democracia más y más difícil, porque nadie quería terminar su periodo. Todos querían ser reelectos, cambiar la constitución y seguir siendo reelectos por siempre, como pasa en algunos países. ¿Por qué? Porque salir de prisión, salir de la casa presidencial significaba entrar en la prisión presidencial. Y el único presidente que no fue a la prisión fue uno que se murió siendo presidente. Entonces, claro, a veces era algo de momento, lo llevaban a la prisión y después de 6 meses salía o después de 3 meses y ocurría esto. Bueno, una de las cosas que le tuvimos que decir a Jacaín de Hichilema y que tenía que respetar era: no puedes hacer lo mismo. No puedes llevar a Edgar Lungo a prisión. Mucho dinero puede haber desaparecido. Había mucha corrupción, pero no puedes hacer lo mismo. Hay que pasar la página, hay que terminar esta maldición y hay que enfocarse en el futuro. Y gracias a Dios, y él lo hizo. Porque si se hubieran enfocado en poner en prisión a Edgar Lungu, lo hubieran logrado porque ahora tenían el poder. Pero eh, el problema era que se quedan estancados en el pasado y estás viendo siempre al pasado. Hay que ver al futuro. No significa que hay que dar una ley de amnistía a todos. Eso no sigue el principio de justicia. Habrá gente que ha hecho muchas cosas que han perjudicado al país, a los países y tienen que pagar por eso, pero hay que tener cuidado y que no se convierta en una cacería de brujas, porque eso no le hace bien a nadie. Y todo país tiene historias de gente que se benefició del país y de dinero público. Y bueno, gracias a Dios con las generaciones eso se limpia y se distribuye. Bueno, hay que darle tiempo al tiempo. Y como decía el poeta Machado, hay que darle tiempo al tiempo. Para que el vaso rebose hay que llenarlo primero. Muchísimas gracias. Queremos recordar a ver si alguien en los que están conectados tienen alguna pregunta. No tenemos ningún comentario, ninguna pregunta. Agradecemos altamente su participación, su presencia en nuestra casa de estudios y el compartir de su valiosa experiencia que ha tenido con todos estos largos años trabajando en función de la paz de los pueblos. Precisamente agradecemos en nombre de los estudiantes que están viendo y que verán esto posteriormente grabado, va a quedar grabado en nuestro perfil en YouTube, a nuestros profesores y a quienes nos acompañaron hoy aquí presencialmente en esta maravillosa ponencia. Muchísimas gracias. Con esto ya cerramos la actividad.